Desiree Gamboa del grado 11. Hoy les vengo a exponer sobre la historia del dibujo. La historia del dibujo va unida con la del hombre, desarrollándose, evolucionando y perfeccionándose al mismo tiempo que él. Desde tiempos inmemorables siempre ha existido un lenguaje universal, que ha sido el lenguaje gráfico, presentado una doble finalidad artística y técnica. Las primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres. En ellas se intentaba representar la realidad que los rodeaban, animales, astros, al mismo ser humano y sensaciones como las danzas, las cacerías y peleas. Los dibujos realizados por hombres antiguos nacen por la necesidad de comunicarse entre ellos. Una pintura rupestre es todo dibujo o boceto prehistórico que existe en algunas rocas o cavernas. Esta palabra proviene del latín vulgar rupes, que significa rocas, es decir, la actividad humana sobre las paredes. Existen testimonios datados hasta los 40.000 años de antigüedad, durante la última glaciación. Las pinturas rupestres son una expresión cultural primitiva, en el cual estaba abarcada toda la historia del ser humano en todos los continentes. Las más antiguas manifestaciones se encuentran en España y Francia. Ahora venimos para la época clásica. Grecia es considerada la cuna del pensamiento occidental. De estas naciones nacieron diversas naciones que intentaron enaltecer al hombre dentro de sus planos. Surgieron así la filosofía, la lógica, la ética y unas más. El empleo del dibujo tuvo su mayor aplicación en arquitectura, ya que fue la base para la construcción de muchas obras de carácter civil, templos, teatros, palestras y gimnasios, etc. Casi todos los murales griegos del siglo IV a.C. han desaparecido. Sin embargo, se puede observar en los paisajes arquitectónicos pintados sobre los murales de las casas romanas de Pompeya y Herculano. En el siglo, los romanos supieron aprovechar la cultura griega y la transformaron y adoptaron de acuerdo a sus necesidades, destacando la técnica de la ingeniería. Ahora vamos a hablar de la Edad Media. La Edad Media es la época de la historia comprendida entre el siglo V y XV en el occidente. Comienza gracias a la validación del cristianismo en el 1900 después de Cristo, generando el dominio del cristianismo durante la Edad Media. Las figuras geométricas primas contrastando con la herencia de la antigüedad, generando con los conceptos de la belleza. Se ha dado por el significado de ahora, más que todas estas. El arte era usado más que todo para educar sobre el arte y era importante por esto más que por el hecho de ser arte. Los mecenas eran los religiosos que se encargaban de todas las obras encontradas en aquella época. Los estilos artísticos más importantes que se dieron en esa época es el bizantino, románico y el gótico. Ahora vamos a hablar sobre el Renacimiento. Se inicia en Italia en la segunda mitad del siglo XV. Los principales adoptaron son Sandro, Miguel Ángel, Buonarroti y Durero, Tintoretto y Greco, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio. En esta etapa es donde se comienza a generar un cambio en las pinturas. Se les agrega efectos de dimensión, perspectiva y la ilusión del claroscuro. En el siglo XVIII fue un siglo donde el dibujo presentó su labor en varios aspectos de la actividad humana, como es el diseño,
los nuevos adelantos tecnológicos que se ampliarán en el siglo XIX con la revolución industrial, la ingeniería y las bellas artes. Surgen nuevos lenguajes más objetivos que se empiezan a impartir en la enseñanza. Al normalizarse sus sistemas de nivel académico, como fue el caso de los sistemas de representación geométrica que se implantaron en los sistemas educativos, primero en el francés y el resto en los países posteriormente, tras descubrir las Gaspar Monge el sistema diédrico. La última gran aportación al dibujo en la revolución industrial que lo ha definido tal y como hoy lo conocemos ha sido la normalización. Podemos definirla como el conjunto de reglas presentes y implicables en el diseño, en la fabricación de grandes productos. Si bien ya los egipcios utilizaron estos conceptos para fabricar ladrillos y piedras sometidos a unas dimensiones preestablecidas a finales del siglo XIX, en plena revolución industrial, cuando se empezó a aplicar el concepto de norma en la representación de planos y fabricación de piezas. Sin embargo, fue durante la Primera Guerra Mundial, ante la necesidad de abastecer a los todos y reparar los armamentos, cuando la normalización adquiere su punto definido, cuando se da en Alemania en 1917 en el Comité de Formalización. En la etapa contemporánea se creen que comienza a finales del siglo XVIII. Hubo corrientes como el faudismo, el constructivismo, el neoplasticismo, el cubismo, el expresionismo, el futurismo y el dadaísmo. En esta se crea una escritura que se relaciona con el dibujo y con signos convencionales, que son los que utilizamos diariamente, ya sea para señalar ciertas cosas y se generan estas escrituras a partir de manera virtual, y esta misma genera una comunicación. Ahora vamos para el dibujo en la actualidad. Se divide en tres: el dibujo geométrico, dibujo artístico y dibujo técnico. El dibujo geométrico es aquel que se representa por medio de gráficas planas. El dibujo geométrico constituye unos verdaderos números al alumno, todos los primeros señales de las escuelas técnicas, como a los de facultades de arquitectura e ingeniería, bachilleres y también con peritos mercantiles, un rápido manejo y posterior dominio de la mano en el plano. El dibujo artístico es la representación de un objeto por medio de líneas que dominan una línea por medio de la perfección, que permite fijar la apariencia de todo, puesto que el ojo percibe masas coloreadas de diversas unidades. Los dibujos artísticos son las diversas representaciones donde el artista ve y recuerda o imagina. Por otra parte, el dibujo técnico se dice que es un lenguaje gráfico universal y técnico normalizado, por medio del cual se manifiesta una expresión precisa y exacta. Ya. Este es el final del video. Muchas gracias.